Bienvenidos a su podcast Need to Say Talks, donde hablamos de temas que ciertamente están ahí y podemos ver, pero aún no están en la conversación común, como lo son las realidades de la mano de obra hispana en la industria de Estados Unidos. Buscamos darle voz a una mayoría silenciosa, pero con gran importancia, y que a pesar de todas sus contribuciones, aún no se le ha permitido ejercer influencia en las decisiones que les afectan. El día de hoy estamos de estreno, es nuestro primer episodio de Need to Say Talks y el episodio se titula El Gigante Dormido. Mi nombre es Daniel Espinosa y conmigo presenta Oscar García, CEO de Need to Say. ¿Cómo estás, Oscar? Te cedo la palabra para que te presentes. Daniel, muchas gracias. La verdad es que muy emocionado del primer Need to Say Talk y tengo el gusto el día de hoy de presentarles al señor Miguel Ángel Martínez, que tiene ya más de 20 años trabajando para la industria de la construcción y pues queremos darle la bienvenida, señor Miguel Ángel. Bienvenido a Need to Say. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer y es un gusto y estoy muy emocionado, ¿no? De que se nos pueda dar un poco de voz a los hispanos en este lugar. Un placer y un gusto poder saludarlos a ti, Oscar, y un placer para mí y también para Daniel. Y bueno, pues para empezar, una breve introducción para ponernos en contexto. La industria de la construcción se compone de aproximadamente, más o menos, ¿cuál sería el dato, Oscar, del porcentaje de hispanos que componen la industria de la construcción? En la industria de la construcción, los últimos datos a nivel nacional son 10,000 trabajadores, perdón, 10 millones de trabajadores en totalidad. Si nada más sacamos el porcentaje de los trabajadores hispanos, estamos hablando de alrededor de más de 4 millones de trabajadores hispanos y muchos de ellos tenemos que tomar en cuenta que muchos de ellos no están contados en estas partes de censo, todas estas estadísticas que se dan por la cuestión de la documentación, ¿no? que presenta un problema para muchos de ellos. Claro, y de esos millones y millones de trabajadores, pues el día de hoy tenemos la fortuna de que Miguel Ángel nos acompañe y nos dé una perspectiva, ¿no? Muchos de ellos, de esos trabajadores, comparten un recorrido similar y las razones por las que están aquí en la industria de la construcción, pues suelen ser muy similares. Entonces, como primer punto, señor Miguel Ángel, quisiéramos que nos platicara un poquito de su historia y cómo es que al día de hoy se encuentra en donde se encuentra. No, claro que sí. Mira, yo soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo estuve trabajando en Nuevo León, Monterrey, como asesor de ventas. Yo trabajé como asesor de ventas por una compañía del DF. Y siempre me gustó y una vez platicando de estar un día en oficina, con clima, con computadora y con todas las cosas que uno tiene en ese puesto, de repente platicando con un cuñado, que sabes qué, que vente, que vamos para allá y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues tomé la decisión y vengo para acá. Bien contrastante porque te digo, de estar una semana antes enfrente de una computadora, tu clima, tomando con tu café en las mañanas, las pláticas en las mañanas en la oficina y todo, a estar el siguiente lunes bajo el sol con es una pala, pero acá le llaman como camaleón, porque es para jalar cemento. Y de estar de allá aquí, ya estaba trabajando en la construcción, jalando cemento, iniciando a lo que es la construcción. Es un reto complicado, muy contrastante, pero muy emocionante y aquí seguimos. Entonces, fue así una decisión de que vente a trabajar, vámonos, me voy, y ya fueron 20 años de eso. Entonces, ¿esperabas tú que pasara así o que tu vida tomara ese rumbo o fue sorpresivo? ¿Cómo fue de que al final te quedaste ya tanto tiempo, no? Fíjate que a mí siempre me llamó la atención, como a muchos, me imagino, de venir a este lugar, ya sea que por las películas que tú miras a ver la televisión y oye que esto y todo lo beautiful o lo bonito que te muestra, ¿no? De que es maravilloso y que muchas cosas, muchos sueños, ¿no? Y por eso de repente yo ya traía como un poquito esa visión y vengo sin hablar inglés,
es donde es complicado también porque no hablas inglés, entonces estás sujeto a otras personas, a lo que las demás personas puedan hacer por ti. Estoy hablando del 2002. En esa época pues, estamos hablando de que el internet era muy obsoleto, bueno, no obsoleto, era muy lento, o sea, no tenía las características de hoy. No es como que me meto y busco, o sea, no era nada de eso, o sea, todavía usábamos el guía rojo para las direcciones. Sí, sí, todo eso. Y viéndolo, como dices tú, ¿no? La cultura americana que se esparce por todo el mundo y a lo mejor en México es como fácil ver, bueno, nosotros estamos aquí luego, ¿no? Nos podemos Claro. brincar más fácilmente que quizá cualquier persona en otra parte del mundo que le llame la atención también. Existen muchos paralelos en nuestras historias. Oscar tiene una historia muy interesante también, pero yo creo que la de él es la contraparte, ¿no? De cómo ese esfuerzo por ir y trabajar en Estados Unidos tiene repercusiones de sacrificio, no solo de la persona que se va, sino también los que se quedan, ¿no? No sé si Claro. Oscar nos quisieras platicar un poquito de tu Sí, experiencia. yo algo que les quiero comentar, precisamente en esas fechas en el año 2000 fue cuando yo vine para acá a Estados Unidos, señor Miguel Ángel, prácticamente por las mismas fechas. Y una de las preguntas que yo le quiero hacer a usted es de que la parte del trabajador, la mano de obra del trabajador latino, el trabajador mexicano, en esos años yo recuerdo que nadie en México, ningún noticiero, nadie hablaba de los inmigrantes. Era muy poco lo que se escuchaba. Ahorita ya tenemos, por ejemplo, está un presidente en México que habla mucho de los inmigrantes que están acá en Estados Unidos, el, la importancia de su mano de obra, la importancia de las remesas que tienen en el país, pero muy poco se habla de las condiciones en las que trabaja el trabajador mexicano aquí, en su Claro. mayoría en el área de la construcción. Yo le quiero dar un dato. De acuerdo a estadísticas, más de 1,000 trabajadores latinos mueren en Estados Unidos. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando ahorita vemos en las estadísticas, vemos que la gran mayoría de accidentes, de lastimaduras, de caídas, de muertes, están ocurriendo con los latinos? Usted que está en la industria de la construcción día a día, ¿qué nos podría comentar? ¿Qué está pasando? Fíjate que hay pues varios temas, ¿no? Uno, la desinformación, la ignorancia, y porque si tú te das cuenta, aquí en Estados Unidos, cuando un hispano se enferma, pues para empezar, como que está medio difícil ir a una clínica, ¿no? Porque es como, no te probablemente no te van a entender o no te vas a poder comunicar. Hay regiones donde sí hay un asentamiento mayor de latino, donde muchas clínicas sí tienen esa oportunidad de que vas y te pueden entender. Pero hay muchos lugares donde no te van a entender. Por ejemplo, hace años, tengo varias historias, de verdad, pero para mencionar alguna. Hace años, yo estuve trabajando en Killeen, Texas, donde está el Fort Hood, donde está la base militar de aquí, una de las más importantes de Estados Unidos. Y había un tipo que es un fierrero, le decimos fierrero, es un river guy, que es el que te hace la estructura para la cimentación y ellos amarran la varilla. Ah, Entonces, el tipo siempre traía dolor, traía un dolor y un dolor y un dolor y un dolor. Y constantemente se quitaba ese dolor tomando pastillas. Simple, o sea, tomaba pastillas y ya se lo calmaba y seguía trabajando, seguía trabajando. Entonces llega un momento en el que ya no aguanta el dolor y pues tiene que ir a una clínica, porque ya, o sea, ya no es como que me aguanto y me aguanto. Va a una clínica y le detectan cáncer. El tipo se estaba quitando el dolor del cáncer tomando solamente pastillas para seguir trabajando. Y a los 6 meses él murió por la enfermedad que ya la tenía muy desarrollada
Entonces, aquí viene lo que estamos platicando, la desinformación. ah, y no solamente estamos hablando del idioma, que es lo más importante. A veces la ignorancia, a veces que no hay, dices, o sea, nuestras formas de ver las cosas, porque es complicado. El tipo pues falleció. Otra persona, y no hace mucho, de hecho en Birmingham, Alabama, un compañero empezó a sentir dolor y, y sentía dolor y uno trabaja, a veces uno siente dolor y uno le sigue dando. Pues, no quieres perder horas del día porque pues, es dinero, definitivamente. Entonces el chavo, 28 años tenía aproximadamente, y él sentía dolor y dolor, dolor. Y entonces, cuando ya no aguantes el dolor es cuando vamos, pero ya alguien te lleva, alguien que te puede traducir y cosas así, entonces ahí está dentro lo complicado. El tipo tenía muy dañados los riñones, a sus 28 años tenía que hacerse diálisis. Wow. ¿Cuál es el rol de las compañías de construcción en todo esto? No, uno escucha desde México o de diferentes partes de Estados Unidos que los trabajadores latinos trabajan para subcontratistas que son contratados por compañías más grandes, cosas así. ¿Cuál es el rol de esas compañías en todo esto? ¿Obtienen seguro médico? ¿No obtienen seguro médico? ¿Les pagan en efectivo? ¿No les pagan en efectivo? A grandes rasgos, ¿qué nos podría decir usted de, sí, queda claro, no, de que la ignorancia, la parte del trabajador, de no irse a checar más con anterioridad, ese tipo de cosas, pero ¿cuál es el rol de las compañías ahí? ¿Qué pasa ahí con eso? Hay mucha variación, definitivamente hay mucha variación, y tipo de compañías. Hay compañías que son pues, bastante grandes, hay compañías que son pues, mucho más pequeñas, muchas te pagan en cash y otras por otras situaciones, de verdad. Entonces, es un poquito complejo porque están las llamadas generales y esas generales contratan a otras subcompañías que es la que llevan la mano de obra más constante. Y eso es a niveles un poquito más industriales. Después viene pues ya otro tipo de contratistas, de que, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto por semana o por día y listo. Pero sí, No hay seguro médico, no, nada más, esto te pago por hora y ya, no hay algún compromiso en esos aspectos por como te medio digo, sí hay variables, de... porque sí hay compañías que te ofrecen un seguro médico. Y hay muchas que no, pues no te lo van a dar. Y hay muchas en las que los trabajadores, por ahorrarse algo, no lo toman, porque tú tienes la opción de tomarlo o no tomarlo, y muchos no lo toman. ¿Por qué sería ese aspecto de que muchos no lo toman? Si bueno, la misma palabra, ¿no? Que se llama beneficios, en inglés benefits, ¿no? Tienes ¿Mm? benefits, tienes esos beneficios de tener ese seguro médico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la comunicación en ese aspecto con los trabajadores y compañías de no aprovechar ese tipo de cosas si sí las tienen? Porque muchos dicen que no lo necesitan y prefieren ahorrarse esa cantidad en lugar de estar protegidos, prefieren ahorrarse dinero para ahorrar más, que es la mentalidad de la mayoría de los trabajadores que vienen aquí. Como yo dicen, no, vengo nomás un tiempo y nos quedamos toda la vida. Y muchos dicen, no, pues para ahorrar más y ahorrar más y ahorrar más. Esa es la situación. ¿Cómo percibes, Miguel Ángel, esa diferencia de conciencia en cuanto a la seguridad, ¿no? Eh, eh, ¿Será a lo mejor por medidas gubernamentales o será alguna cuestión cultural? Pero a ti te ha tocado ver algún sitio, por ejemplo, de construcción en México, y cómo lo compararías a un sitio de construcción en Estados Unidos en cuanto a las medidas de seguridad, y en cuanto a esa conciencia de que a lo mejor algo me puede pasar y más vale que esté preparado, ya sea con algún seguro médico o desde antes para prevenir accidentes, ¿no? ¿Te ha tocado a ti estar en algún sitio de construcción en México?
Fíjate que realmente no me tocó mucho, muy poco, cuando estaba muy chavo, tenía unos 16, 17 años por ahí, y me tocó ir a trabajar a una compañía, creo que tenía unos 16, sí, por ahí más o menos. Y fuimos cuando estaba construyendo el puente en Colombia, para cruzar el puente Colombia-Nuevo León, para cruzar de México a Estados Unidos, me tocó estar ahí, pero estaba bastante joven. Y pues hay un poquito de similitud, fíjate, porque muchos de los trabajadores eran gente que venían de comunidades de provincia, y pues todos nos quedábamos por ahí rentaban alguna casa y nos quedábamos 10, 15 personas así como tipo catrecitos o no sé cómo le llames, y ahí se quedaban todos y contrataban a una señora para hacer la comida en la mañana. Y pues, iban en la mañana a trabajar y regresaban, pero yo creo que hasta cierto punto es un poquito parecido la seguridad. No sé ahorita en qué condiciones esté allá. Últimamente se habla aquí mucho de la seguridad, se hace un poquito más de énfasis en la seguridad, pero como te digo, a veces no tenemos la conciencia de realmente de llevarla a cabo. Entonces, hay un poquito de similitud, en eso sí. Oye, y ahorita que platicas esto de que en algún lugar se quedan los trabajadores por la duración del proyecto, todos juntos viviendo, ¿cómo es ese ambiente? Digamos, en Estados Unidos me imagino que también se da, ¿no? Cuando hay algún proyecto, a lo mejor están compartiendo habitación o compartiendo dónde se quedan los trabajadores. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Qué peculiaridades percibes tú de las personas que han pasado por, Sí, por, eh, mira, por tu andar? perdón, fíjate que sí, es muy similar. La diferencia aquí es que, bueno, si trabajas fuera de donde tú eres local, te pagan, le llaman per diem, que es una cantidad porque eres foráneo, para que puedas pagar un poco tu estadía, donde vayas a estar o comidas, por ejemplo. Y lo que hace o hacemos la mayoría de la gente, se juntan 7, 8 en un apartamento. Entonces, así pagan entre todos el apartamento, compran la comida y reducen al máximo todos los gastos que puedan tener para que pues les quede más dinero para guardar. Y ese ambiente ahí, ¿cómo se llevan? ¿Hay camaradería? ¿O de repente llegas a ver a alguien que ya está extrañando a su familia? No sé, alguna historia que tendrás. No, hombre, hay un montón de historias, Daniel, un montón de historias desde chavos que han estado trabajando aquí, que están mandando su dinero para allá y de repente, pues, les hacen perdedizo el dinero, o- o que la esposa se fue con otra persona y dejó la casa o sea, son muchas situaciones. Ahora, ¿cómo es la convivencia? Es complicada, sí es complicada porque a veces son diferentes culturas, a veces se juntan mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, entonces definitivamente son culturas parecidas pero diferentes de forma de ser. Entonces es complicado porque, por ejemplo, a lo mejor tú eres reservado, eres tranquilo y tú lo que quieres llegar del trabajo, descansar, dormir y listo. Pero toca que a lo mejor dos de esos les encanta tu cerveza o droga, o sea, nunca sabes. Y, y ahí se hace compleja la convivencia. O a lo mejor tú eres muy limpio y muy ordenado y otras personas pues son lo contrario. Entonces, sí es complicada en algunas ocasiones la convivencia, por eso se hacen se seleccionan entre ellos mismos. ¿Sabes qué? Aquí vamos a estar tú y tú, y este no. Y si no se comporta, lo sacan. Pero sí ese sueño americano, pues sí es complicado, no es como que, qué padre está aquí cuando vienes y estamos juntos con unos y con otros, porque aquí es trabajar, dormir, trabajar y el sábado ir a comer a algún lugar. Señor Miguel Ángel, ¿cuáles dos cosas? Hay algo que usted Claro, comentó hace un momento sí, acerca usted comentaba del número de horas que se trabaja normalmente en México y el número de sí, horas que se trabaja en Estados Unidos.
¿Qué nos puede decir de eso? Sí, mira, normalmente aquí se trabaja de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. Normalmente es un horario cotidiano. Y la gente, fíjate que es absurdo, pero la gente, si tú le dices que van a trabajar 70 horas, muchos están contentos. Sí, dame 70, 80 horas. Por lo que te decía, que ellos quieren hacer dinero. Entonces, hay ocasiones en que entras a trabajar a las 2 de la mañana, que me ha tocado, porque mi labor aquí en lo que yo hago en la compañía se le llama field engineer o como ingeniero de campo. Así es. Yo me encargo de poner de un proyecto, un edificio. Yo me encargo de poner lo que son las elevaciones, calcular cantidades de concreto, de cemento que se va a usar, los cuadrantes, a veces aquí separa la madera, la forma, la edge, como le llames, a esta altura. O sea, yo me encargo de ver planos, sabes que aquí vamos a llevar un estilo, aquí van a hacer una columna, aquí se acaba una columna, aquí va una pared, elevador, escaleras, o sea, son una infinidad de cosas que tengo que ver. Entonces me ha tocado entrar a las 2 de la mañana, cuando acá decimos cuando hay una tirada. ¿Qué es una tirada? Cuando se va a vaciar concreto o colado, que le llaman en algunos países latinos. Entonces entramos a las 2 de la mañana, estamos pendientes de que el cemento esté todo bien, que no se vaya a derramar, cosas así. Y pues te dan las 7 de la mañana, 8 de la mañana y empieza el cemento a secar. Y ahí está la gente. Y luego tenemos que hacer el layout. El layout es como marcar aquí una columna, aquí la vas a poner. Aquí líneas de control. Una línea de control te sirve para todo lo que vas a hacer en el edificio, para las orillas que esté bien. Control, pues se llama líneas de control para controlar todo lo que se va a hacer. Entonces te dan a veces hasta las 8 de la noche. Entonces cuéntale, de 2 de la mañana a 8 de la noche, sale uno bien cansado en ocasiones, mal comido, porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Como comer, variando también el clima, tiene mucho que ver también el clima. Hay veces que el clima está horrible, 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 horrible. Y si no tenemos, a veces no tenemos la información adecuada para saber cómo está el clima, por ejemplo. Que dice, ¿sabes qué? La temperatura va a subir, va a estar en estos niveles. Ya hay un poquito más de información, pero era bien complicado. De hecho, en el 2008, yo creo, estábamos en un proyecto en Houston y eran las 3 de la tarde y el clima estaba fantástico, estaba el sol, los pajaritos cantando, o sea, estaba un clima, que dices tú, súper agradable, pero había menos información y menos comunicación, de los idiomas, los me gustes y mandes. Y de repente cambió el clima, se puso el cielo oscuro, un viento bien fuerte, y en ese momento estaban haciendo un colado de una pared, que esas paredes son expuestas, son de bloque, que son Sí. expuestas y las rellenan de cemento con unas mangueras. Entonces, te digo, salimos a las 3:30, yo bajo a la oficina general, estamos ahí, ya, que nos vemos, y de repente que cambia el clima así radical, empieza a llover súper fuerte, y dice un compañero, se cayó una pared, y volteamos y una pared de la que estaban rellenando colapsó, y cayó encima de unos trabajadores. Entonces, como pudimos, vamos para atrás, todos mojados, lloviendo, quitando bloques y porque había esquefo. El esquefo es los andamios. Ajá. Entonces tumba el andamio, que hay arriba un trabajador, uno sangrando, como pudimos, estaba el cemento derramándose con el agua y se le iba a ir a la cara y le quitamos el cemento para que no se no se fuera a ahogar. Y de repente el estómago le empezó así como a brincar y a brincar y a brincar porque donde lo aplastó, hubo estallido visceral, me imagino. Y Claro. él murió en ese lugar. Otro de los compañeros se fracturó la espalda y ya no pudo caminar de nuevo. Entonces fue algo pues, bien, bien complicado y la desesperación de todos. A lo mejor también hicimos mal, pero nosotros intentamos quitar todo
el escombro, el bloque que estaba arriba de las personas para intentar salvarlo. Él era un hondureño, era de Honduras el señor, y pues sí fue bastante trágico esa situación. ¿Y a qué se dio el accidente? A que no teníamos la información necesaria para un cambio radical como en ese momento sucedió. Qué impactante, ¿no? Qué impactante. Y sobre eso, bueno, surgen dos preguntas. Una, ¿cuáles son los principales retos del trabajador hispano? ¿Cuáles son los principales retos? Y si para ese tipo de situaciones a ustedes los entrenan. Si, por ejemplo, se cayó X estructura, pues todos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y de ahí va la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos retos que tienen los trabajadores latinos? Si uno se fija en las estadísticas, en Estados Unidos, la gran mayoría de los mexicanos trabajan para la industria de la construcción. Entonces, ¿cuáles Correcto. serían esos retos? ¿Qué nos puede decir usted de eso? Pues realmente es una situación media difícil, ¿no? Pero yo creo que el reto más importante de nosotros, los latinos hispanos, es pues un poquito más la comunicación, ¿no? O sea, ser más comunicados y más unidos entre nosotros. Porque a pesar de todo, yo admiro el esfuerzo que tú estás haciendo con tu equipo de buscar la manera de unir esa parte, ¿no? Los hispanos, de que sabes que hay que estar unidos, hay que cuidarse, hay que pues, comunicarse. Yo lo admiro porque realmente ese es el reto, ¿no? Porque no somos tan unidos como pareciera. Es un poquito no es como, ¿sabes qué? Todos somos unidos, es un poquito difícil. Por eso yo pienso que unir a estos grupos es bien importante. Yo creo que es bien interesante lo siguiente que le voy a comentar. Todo el mundo sabe que las vías de trenes aquí en Estados Unidos fueron construidas por dos tipos de inmigrantes. Fueron las personas trabajadores de China y los trabajadores mexicanos. Si usted va al museo de aquí de Sacramento, usted va a ver fotos de trabajadores chinos y de trabajadores mexicanos. Ahora en la actualidad no hay trabajadores chinos o asiáticos prácticamente en la industria de la construcción, No lo pero hay. sí sigue habiendo muchos trabajadores mexicanos en la industria de la construcción. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no estamos creciendo más como trabajadores? ¿Qué le haría falta a alguien como usted para seguir creciendo en su industria? ¿Qué tanto ha crecido en su industria usted? ¿Qué tanto puede crecer un trabajador o es como, no, esto es lo más que puedes llegar y las compañías más allá ya no puedes ir más allá? No, usted comentó que ya tiene 20 años en la industria de construcción. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para que usted ya sea ¿cómo le llamó? Un Field engineer. field engineer. ¿Cuál fue ese proceso? Fíjate que aquí lo que pasa es que aquí el peligro es caer en la zona de confort. O el peligro es decir, vengo ¿qué me importa si nomás vengo por 6 meses, 7 meses o un año y me voy a ir? Esas son las dificultades. Yo pienso que la educación es bien importante. La disciplina es algo que yo creo que todos necesitamos tener en nuestra vida, la disciplina, porque sin disciplina no haces nada en la vida, definitivamente. Ah, pero sí, algo que es bien importante es la mentalidad también, la mentalidad y la educación de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque muchas veces dice uno, bueno, ¿cuál es mi meta? No, pues quiero llegar aquí. Entonces te esfuerzas en ese tiempo, haces todo lo posible, llegas y probablemente dices tú, ok, llegué, estoy en una zona de confort y a veces te quedas ahí. Entonces también es peligroso el confort
y la falta de disciplina, definitivamente. Usted ha hablado anteriormente acerca de que ahorita en la actualidad hay muchas compañías que tienen esta gran necesidad de trabajadores para la industria de la construcción y está llegando mucha gente de Latinoamérica que les preguntan, ¿tú sabes de construcción? Y les dicen, sí, adelante, yo sí sé de construcción, pero resulta que ya en la práctica no es así y eso se puede convertir en un problema. Volviendo al tema de cuáles son los retos que tiene el trabajador hispano en la industria de la construcción, ¿cuáles son esos problemas que usted ha visto en los últimos años? Perfecto, mira, yo creo que definitivamente hacen falta filtros para realmente saber la capacidad de cada persona, porque yo voy y digo, oye, ¿sabes hacer esto? ¿Eres carpintero? Sí, sí, yo sé, y lo que dicen mucho, no, tú no te preocupes, aunque no sepas, tú nomás ponte lo demás, las bolsas o morrales o arneses, tú póntelos, haz lo mismo que la otra persona y como quiera, tú dale. Porque en este momento hay un déficit de mano de obra hispana y es complicado. Fíjate que últimamente, hace años, era muy difícil ver mujeres trabajando en la construcción. Y ahorita ya ves muchas mujeres haciendo trabajo de construcción y va a crecer ese número. Créemelo, que va a crecer por la falta de mano de obra ya no calificada. O sea, ya no te digo que calificada, sino de mano de obra. Entonces, Claro. eso es lo que pasa constantemente. Cuando que yo voy y me dicen, oye, ¿sabes hacer esto? Sí. Y pues va, dale. Y a veces los trabajadores, sabiendo eso, se especula mucho. Entonces, no es como que viene un grupo de trabajadores y a lo mejor están 6 meses en una compañía, viene otra compañía y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar $1 más, pero ¿qué onda? ¿Se vienen para acá? Y se va ese grupo para allá. Entonces, así es como está ahorita el mercado en Estados Unidos, está demasiado volátil. Platícanos un poquito este misterio. ¿Es un misterio esa parte de cómo trabajan las compañías que son subcontratistas, Ujú, las compañías grandes, ujú. contratistas ya grandes ¿cómo se da eso? O sea, ¿qué consejo usted le daría a alguien que va llegando a Estados Unidos, que va a empezar a trabajar en la industria de construcción y que le dicen, oye, este subcontratista pequeño está contratando, te va a pagar tanto, y vas a ir a trabajar a esta zona de trabajo que es de una compañía grande, ¿no? ¿Qué consejo usted le podría dar? ¿Cómo funciona todo eso? ¿Qué puede ser un trabajador para protegerse? Porque ha pasado mucho que esos subcontratistas pequeños terminan no pagándoles a los trabajadores, Bastante. no pagándoles bien, terminan teniendo muchos problemas. ¿Qué hace falta? ¿Qué consejos daría usted? Primero que nada, aprende inglés. Primero que nada, definitivamente. Aprende el idioma porque eso te va a abrir muchas puertas para seguir creciendo, definitivamente. Aprende el idioma. Porque desgraciadamente, Oscar, ah, a veces los hispanos nos ayudamos como a veces nos obstruimos, nos metemos el pie. Por ejemplo, que estemos, Daniel, tú y yo en una compañía, ¿verdad? Y tú eres el dueño, lo importante de ahí, ¿no? Pero tú no hablas español, tú hablas por inglés. Y Daniel, él es bilingüe, habla inglés y español, entonces él está comunicándose contigo. Y llego yo y yo no hablo inglés, por ejemplo. Entonces, realmente, el que yo voy a estar como quedando bien va a ser con Daniel, porque es el que va a decir, ¿sabes qué? Podrás ser muy buen trabajador, pero al que tú vas a cuidar realmente es a Daniel, porque con él te puedes comunicar y conmigo no. Entonces, si él te dice, ¿sabes qué? No es un buen trabajador y aunque Daniel está abusando de su puesto conmigo, yo no tengo la forma de defenderme ante una situación. Y si Daniel dice, ¿sabes qué? Córrelo, él me va a correr. O sea,
y tú no vas porque como no me entiendes a mí, yo no me puedo defender. Entonces, por eso es bien importante que haya una forma de que se puedan comunicar con esa otra persona si tú no hablas inglés. Pero es importante, el idioma es muy básico y no solamente en el área de la construcción, sino para lo que platicamos hace rato, para un doctor, para una clínica, para que te pueda, ¿sabes qué? A lo mejor hay vidas que se han perdido, pero se pierden por la falta del idioma y de la comunicación. Entonces, eso es bien importante, el idioma, es mi Es, opinión. está muy interesante el contraste, ¿no? El contraste del sueño americano y lo que se puede imaginar alguien con el sueño americano y perseguirlo, con los peligros que conllevan la industria de la construcción, ¿no? Desde los accidentes que en cuestión de segundos pueden afectar, como usted comenta, en un cambio climático repentino que le pueden arrebatar la vida a una persona, hasta un dato tan triste como lo es el de que la industria de la construcción tiene el segundo lugar en número de suicidios en Estados Unidos, y esto está tomando en cuenta a todos los trabajadores de la construcción, no solo a los hispanos. Eso ya de por sí conlleva factores de estrés, depresión, y por lo que nos comentas de la realidad de un trabajador inmigrante, que como dices, pueden estar mandando dinero a su país y se lo hacen perdedizo, Sí, o son propensos a consumir sustancias adictivas, o el hecho de estar lejos de casa, ¿no? No estar en tu cultura. O sea, ciertamente el trabajador hispano en la industria de la construcción está en una posición vulnerable, ¿no? Estás persiguiendo un sueño, pero estás en una situación que tiene peligros de diferentes frentes, ¿no? Y, y sí, ciertamente el acompañamiento, como dices tú, que tener comunicación entre hispanos mismos, el apoyarse, eh, hay situaciones que a lo mejor se pudieran revertir, ¿no? O se pudieran mejorar o se pudieran acompañar. Y de los factores que maneja este dato de la salud mental en la industria de la construcción menciona algo que es propio, y pasa en todos, no nada más los hispanos, pero es muy propio también de culturas latinas, que es lo que le dicen en inglés el tough guy mentality. Nosotros le llamamos como machismo, ¿no? Eh, ¿De qué forma tangible se pueden percibir esa mentalidad o el machismo? ¿De qué manera afecta ya en un sitio de construcción? ¿Te ha tocado ver alguna actitud que a lo mejor pone a alguien en peligro por el simple hecho de demostrar, no sé, valentía o que se es duro? No sé, algo así. ¿Has estado en alguna situación así sí, o no, visto? sí, Daniel, definitivamente es muy palpable el machismo como hombres que somos hispanos, ¿no? De que yo puedo y que yo esto, lo otro. Me ha tocado ver situaciones, ¿no? Donde hay un tipo, no, hombre, que tú estás bien menso, tú no puedes, y mira yo, y me subo 20 pies, 30 pies, y que no tengas miedo, y que, o sea, que nace ese como tipo de que, ¿cómo te diré? Como que, no, hombre, no pasa nada, y que yo soy el mejor, y también, y también por parte, bueno, ahorita se ha minimizado un poco, pero a mí me tocó ver superintendentes, que le llaman aquí, que trataban a la gente, pero de una manera bastante fuerte, o sea, con palabras altisonantes, muy constantemente, ¿no? Y que si vas a poder, si no puedes para traer otro, y, o sea, cosas así. De hecho, fíjate cómo cuando yo aprendí lo que hago, después del accidente que te conté, de donde se colapsó la pared de bloque, yo estaba en training, estaba en entrenamiento de lo que hago, y me toca ir a hacer un proyecto fíjate que es algo que yo respeto mucho también, porque aquí, si tú sabes hacer el trabajo, realmente no es que te piden un título para que puedas ejercer. A mí demuéstrame que tienes la capacidad de ejercer lo que dices que sabes hacer y vas a crecer.
Yo creo que es algo de lo que es muy palpable. Entonces, yo a los 3 meses de estar en entrenamiento de Field Engineer, me dan un proyecto de 19 pisos. Y no, pues, lo empiezo a hacer y recuerdo muy bien lo que me dice el superintendente. Me dice, si aguantas la presión que yo te voy a dar en este proyecto, a donde tú vayas, lo vas a poder hacer. Y sí, o sea, me dio una presión pues muy fuerte, ¿no? De hecho, digo, empezamos a las 2 de la mañana y acá le llaman lonchera a un camión que llega con comida en la mañana o a mediodía, ¿no? Recuerdo que eran las 6:30 de la mañana, después de estar desde las 2 de la mañana, y fui y compré, perdón, 2 taquitos de huevo y con frijoles y X, ¿no? No, hombre, que volteó y el tipo en el tercer, cuarto piso, no, no te mandé a comer, te mandé a otra cosa. Yo, pues, y ahí dejé los 2 tacos. O sea, ni siquiera la presión, llámale miedo, respeto, opresión, como tú le quieras llamar, pero ni me los comí y a darle. Entonces, por eso digo que ahí entra un poquito lo que llamas tú. O sea, parece Esparta. O sea, tienes que ser fuerte porque tienes que ser fuerte. Aquí no es de que no voy a poder y que tienes que lograrlo. Y eso es parte del machismo que hay aquí, de que aquí yo soy mejor y que a lo mejor un poquito grotesca la palabra, que yo los tengo más grandes que tú y para que veas y cosas así, ¿no? Entonces sí, definitivamente el machismo y las diferencias culturales es parte. Fíjate que antes era muy poco común ver trabajadores por ejemplo, El Salvador, de Honduras, era poco común. Y ahorita ya hay una gran cantidad de gente de El Salvador, de Honduras, de Venezuela también, porque se han dado cuenta que donde más pagan es en la construcción, porque ni un restaurante, ni una labor diferente paga tan bien como la construcción. Pero sí es muy fuerte trabajar en la construcción. No es sencillo, créemelo que no es sencillo. Hay proyectos donde estamos trabajando, se pone un deck de madera o un piso de madera y arriba se ponen unas charolas, acá se le llama bandejas, donde es como si eso formara donde va a entrar el cemento. Pues imagínate, cuando el clima está a 100 grados Fahrenheit de acá, que no sé cuántos son Celsius, unos 40 y algo, imagínate estar trabajando, por ejemplo, sobre un comal. Es increíble estás sudando y sudando y aunque estés tomando agua, hay momentos en que de repente, oye, ¿sabes qué? Que él ya empezó a marear y acuéstalo porque se va a desmayar. Y siéntalo allá y cosas así. Y ahora de llevarlo, oye, que otro allá también. O sea, sí, son complicados. Y luego los machucones, las cortadas. O sea, es un trabajo bastante pesado, la verdad. Pero sí, te digo, aquí es bien importante que haya un consenso por parte de nosotros y que sigamos creciendo en lo que se refiere a educación, porque me ha tocado, pero sí hay mucho analfabetismo todavía por parte de algunos compañeros. Sí, claro. Y eso que comentas es una industria difícil, ¿no? Es un trabajo difícil y yo creo que eso aporta, y no solo lo creo que hasta es el dato, ¿no? Eso aporta a el hecho de que, precisamente como comentas, hay más trabajadores hispanos en la construcción. El dato es que los trabajadores de construcción americanos que había están llegando a una edad ya de jubilarse, ¿no? De retiro. Y las nuevas generaciones, los nuevos trabajadores o los que están saliendo de universidades, ¿Sí? no quieren hacer ese trabajo precisamente por lo pesado que está. A mí me comentaba era un superintendente americano que se encargaba de contratar a los trabajadores, que él decía, no, yo estoy buscando trabajadores y los americanos pues van saliendo de universidades de construcción y ellos quieren que ya les des el puesto más alto en la construcción, ¿no? Ellos no quieren empezar como trabajadores. Y por Correcto. acá conocí a me comentaba él, ¿no? Conocí a un trabajador
a un par de trabajadores mexicanos que trabajan muy bien, muy rápido, no se están quejando. Yo le digo, si conoces gente, tus primos, tus tíos, a quien quieras, si trabajan igual que tú, tráetelos. Yo los contrato, Correcto, ¿no? Yo los correcto. contrato. Por ahí el dato también es de que en el 2022, el año pasado, hubo 390,000 aperturas de empleo nuevo en la construcción que en sí nadie estaba tomando, ¿no? Y es por eso que la industria se está nutriendo de los trabajadores latinos, los trabajadores hispanos. Y lo que a mí me dice ese dato es que la industria, y no solo la industria de la construcción, yo creo que la estructura del país necesita a los latinos, ¿no? No los necesita porque son los que están haciendo esas cosas que se necesitan hacer. Y a fin de cuentas, a lo mejor los trabajadores hispanos no se dan cuenta de ese poder que tienen, ¿no? O no lo ven como poder. Quizá nada más es como una oportunidad, pero esa necesidad, o sea, el valor que tiene el trabajador aún no se ha usado a favor del latino, ¿no? ¿Y de qué manera pudiéramos hacer eso? No sé, Óscar o Miguel Ángel, ¿de qué manera pudieran los latinos darse cuenta y empoderarse, ¿no? Porque son necesitados y son muy valiosos, ¿no? Yo creo que, como decíamos, la comunicación y alguna forma de que puedas llegar a ellos, alguna forma de poder llegar a ellos para poder decir y explicarles cuál es la importancia de ellos en el mercado, ¿no? Y no solamente con llegar a ellos, no solamente de una manera, sino de varias. Como hablas tú de lo mental, la ansiedad, la depresión que se maneja muchas veces, el idioma, que lo recalco bastante, la disciplina. O sea, hay muchas formas de que se tiene que llegar. Lo que pasa es que a veces la- las redes sociales son tan buenas como tan malas, porque de repente caes como en un bucle que le llaman, ¿no? Estás viendo Facebook, por ejemplo, y te cansas de ver Facebook y te vas a YouTube, te cansas de ver YouTube y te vas a los que tienen TikTok, te cansas de ver TikTok. Entonces, pueden pasar 2, 3 horas desperdiciando tu tiempo. Esa es otra de las situaciones que a veces nos pasa. Por eso yo creo que la importancia de llegar y hacer conciencia, pero necesitamos una forma en que se pueda llegar al trabajador para que se cree conciencia en ellos. Ahora, te voy a decir porque, fíjate que en el 2000, intento acordarme siempre las fechas, ¿no? Cuando estábamos en el Fort Hood, estábamos haciendo un hospital y unas clínicas dentro de la base. Y fíjate cómo, no, a lo mejor sigo a ver si no la riego en darte este dato, pero tú sabes lógico que la base es federal, ¿verdad? Sí, sí. Y para poder hacer un proyecto de esa magnitud, pues necesitas un 95% de hispanos para hacerlo, definitivamente. De ese 95%, yo te aseguro que un 50% no está en forma um, documentada bien, o sea, de manera ilegal. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Fort Hood? Puso malla todo alrededor del proyecto para separar, que aunque sigue siendo federal, lo que pasabas y estaba un soldado ahí viendo quiénes entraban, pero ya estaba aislado completamente todo el proyecto. ¿Por qué? Porque es una manera de evitar problemas y para que puedan tener acceso a ese gran porcentaje de hispanos sin tanta revisión. Porque no es lo mismo que entres a un edificio de militar directamente, hoy sabes que a ver quién eres, que enséñame esto, lo otro, y sentido común, ¿verdad? En cambio, si yo lo separo, pues mi revisión va a ser menos densa. Entonces, ahí te das cuenta de qué tan importante es el hispano, de que ellos saben
cuál es la situación y cercan para poder facilitar la labor de ese trabajador hispano. Y Señor Miguel Ángel, es precisamente el nombre, ¿no? Del episodio, el gigante invisible. O sea, lo acaba de decir Miguel Ángel, ¿no? Son muy necesarios, el 95% comentas, y sin embargo los están tapando para que nadie se dé cuenta, ¿no? exacto. En teoría. Es muy interesante, señor Miguel Ángel, esos datos. OSHA, OSHA acaba de publicar algo nuevo. Resulta que si usted como trabajador hispano en el área de construcción, si usted es agredido, si usted es asaltado, últimamente, por dar un ejemplo, en Birmingham han tenido varios asaltos trabajadores hispanos en el área de construcción. Cualquiera de esos trabajadores que pase un suceso de ese tipo, por medio de OSHA, pueden obtener protección y una aplicación para que les den una visa de trabajo. Wow. Voy a repetir. Es parecido lo que pasa con las personas indocumentadas en este país. Por ejemplo, una mujer que fue abusada, maltratada por su pareja, presentó el caso ante el gobierno y por medio de eso le dan sus documentos, ¿no? Una visa, un apoyo, un tipo asilo. Claro. Ahora, eso es algo nuevo, señor Miguel Ángel, acaba de salir para los trabajadores del área de la construcción. ¿Qué piensa usted sobre esto? No, pues, para empezar, la importancia de la información. Fíjate, o sea, tú te das cuenta de esto porque estás al día y estás intentando estar actualizado. Pero acá nosotros, pues no, o sea, para empezar, la información, me imagino que esa información de OSHA está en inglés. Sí. No creo que esté en español, ¿verdad? O sea, no sé. Y entonces, pues, es muy complicado que vaya a llegar a nuestros oídos, si no es por otro, que tú me estás diciendo ahorita. Si no, mira, yo ni enterado me doy, pues mucho menos la gran mayoría de nosotros, los hispanos. Y menciono esto por muchas cosas, ¿no? Este ejemplo que usted nos da, donde ponen esta malla, este cerco para que no tengan que pasar los trabajadores por esa revisión de la militar, ¿no? Y no tengan problemas de que no tienen sus Claro. documentos, pero son súper necesarios para que construyan eso, ¿no? Entonces, no Definitivamente. pueden hacerlo sin eso. Definitivamente. Entonces, ¿qué podrían hacer las compañías en ese aspecto? O sea, ¿qué rol podrían tener las compañías para que ustedes, los trabajadores del área de construcción hispanos que no estén documentados, puedan obtener esos documentos? ¿Cuáles son las cosas que usted pudiera pedir o pudiera pensar que las compañías pudieran hacer en beneficio del trabajador hispano, ya que son clave? No queda duda de eso, son clave para el desarrollo de este país. Fíjate que te voy a decir algo, y es un poquito contrastante para mí lo que te voy a decir. Lo que dices tú, pues lo único que se puede hacer es una amnistía o algo global, ¿verdad? Porque a nivel laboral se me hace un poquito muy complejo que las compañías puedan hacer algo por el trabajador, como una documentación o algo. Ahora, hay otra situación que también ellos saben, que si ellos documentan a esa gran mayoría de personas, hay un riesgo de que esas personas ya no quieran trabajar en construcción. ¿Sabes qué? Ajá, ya, te voy a andar quemándome en el frío, mejor me voy a una refinería, o mejor me voy a manejar un camión, un tráiler. Entonces, es un poco contrastante y complicado, ¿no? Porque como te digo, o sea, hasta cierto punto tiene sentido. ¿Sabes qué? Te mantengo así, porque así te puedo tener aquí. Porque si yo te doy esto, probablemente ya no te voy a tener aquí. Te vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, yo me voy para acá. Entonces, es un poquito o bastante compleja la situación, Oscar, porque probablemente pueda suscitarse eso. No sé si tú tengas información de la amnistía del 88, 89, si hubo algún tipo de
de si pasó algo similar, qué sucedió, si ese 90%, un 20% desertó de la construcción y se fue a otras labores. Es bastante interesante en ese sentido. Lo interesante de muchos de tener documentación, pues yo creo que es una salud mental, porque pueden ir a ver a sus familias, pueden ver a sus hijos, a sus papás, a muchos pierden a sus padres y no pueden ni siquiera ir a despedirse, pierden a sus hijos y viceversa. Entonces sí es una situación Señor bien, Miguel Ángel, ¿usted cree que las compañías saben eso? definitivamente. No, usted cree que las compañías saben que todos esos trabajadores que los están haciendo, que hacen que sus compañías sean millonarias y que tengan las ganancias que están buscando y que todo el mundo tenga empleo y que haya todos esos beneficios? ¿Usted cree que esas compañías saben que los trabajadores que están construyendo todos estos edificios donde ellos laboran, donde nosotros laboramos, donde las personas estudian, los niños, todo mundo, ¿usted cree que ellos saben que esos trabajadores no van a visitar a sus familiares cuando mueren, no van a darle el último adiós? No, ¿usted cree que ellos saben de todas esas complicaciones que tienen los trabajadores hispanos, de que muchas veces no pueden ir a feriar el cheque al banco porque no tienen la licencia, no tienen un documento oficial y van a una tienda mexicana donde les van a quitar un porcentaje de su cheque, donde no pueden ir a una clínica normal, tienen que ir a una clínica de esas pequeñas, prácticamente, casi como escondidas, donde les dan medicinas y cosas que no están totalmente reguladas, donde no pueden ellos poder adquirir una casa como cualquier persona, ayudar a sus hijos a que vayan a la escuela, tantas cosas, señor Miguel Ángel. ¿Usted cree que ellos saben toda esa información? Yo creo que sí, hay muchas cosas que quizás no lo van a decir, pero me imagino que deben de tener en cuenta mucho este tipo de situaciones. Ahora, a últimas fechas sí se apertura mucho, no sé si en todos los estados, pero en algunos estados como Texas, ah, hay personas que sí pueden adquirir una casa. ¿Bajo qué condiciones? No estoy seguro. Sí, sí, a lo mejor unas condiciones más de crédito más difíciles, con porcentajes más altos de intereses. Claro, Es como cuando van a buscar un vehículo, vehículo. como decías tú, hay muchos dealer pequeños o concesionarios pequeños, donde vas y sabes que quiere un carro y el carro a lo mejor en el mercado vale $10,000 y te lo dan en 20. ¿Por qué? Primero, pues tú tienes un seguro social. Dos, pues si no tienes seguro social, prácticamente no tienes crédito. Prácticamente. Entonces, cambia todo. Ahora, sí hay compañías que últimamente están manejando mucho el lighting, que es un número para poder hacer las taxas por medio de ellos, y lo están como utilizando porque se dieron cuenta de que el hispano es un mercado importante. Entonces, ¿qué hago? Sabes que no tienes seguro, pero déjame, uso tu IT number para poderte dar un teléfono, para poderte dar un crédito, una tarjeta de Home Depot, una tarjeta de banco de cualquier banco que sea, algunos. Entonces, como se dieron cuenta de la importancia del mercado que estaban dejando ir, al estar estrictos de que sabes que no te doy nada si no tienes un Social Security, empezaron a aperturar muchas cuentas para poder manejar ese flujo de dinero, que también es importante que venga del hispano para todos ese tipo de mercado de teléfonos, carros. O sea, es increíble pero lo que ha venido evolucionando. Hay organizaciones que ayudan específicamente al trabajador hispano de construcción que usted conoce. A ver, déjame. Yo me refiero a lo siguiente, ¿no?
las compañías de construcción, estas grandes compañías de construcción, son miembros de ABC, la Asociación General de Contratistas, de AGC, que es otra asociación general de contratistas, que ellos funcionan como un sindicato de trabajadores, ¿no? Les apoyan en todos los sentidos legales. Por ejemplo, si el gobierno federal dice, vamos a poner un impuesto a las nuevas construcciones que haya, ellos luchan porque el gobierno no ponga ese impuesto y ellos puedan tener un poquito más de ganancias y todo eso. Hay organizaciones similares que ayuden a los trabajadores hispanos en ese sentido, como si fueran un sindicato, no, vaya, no en su totalidad como un sindicato, pero algo parecido que usted conozca. ¿Es miembro Mira, de algo así? mira, hay, yo he sabido a unos que le llaman que la Unión, pero son sindicatos pues de gente que está documentada, ¿verdad? Así es. Ok, y a lo que tú me dices de asociaciones, en estos 20 años que yo tengo por acá, realmente puede ser desinformación, puede ser que no hay una, ¿cómo te diría? ¿Por dónde? O sea, una línea por donde puede llegar la información, donde fluye esa información, una vía, no la hay. Sí existen, probablemente, pero como no tenemos esa información, estamos completamente ignorantes a ese tipo de instituciones. Y yo te puedo decir que la mayoría no conocemos ese tipo de instituciones. Ya. Sí, la verdad es que yo le he preguntado durante esta plática cuáles son las cosas que, dejando a un lado, ¿no? La cuestión de migratoria y todo eso, cuáles son las cosas que Claro, las compañías pueden hacer ahora mismo para poder ayudar al trabajador mexicano, al trabajador latino, a que esté más seguro, a que pueda crecer más en la industria. Ahorita ya tenemos, como usted lo ha comentado, más mujeres trabajando en construcción y cada mucho, vez más y más va a haber mujeres trabajando en construcción. Entonces, definitivamente. ¿cuál es, para ir cerrando la plática del tema, ¿no? Del Claro, gigante invisible, dormido, ¿no? invisible. O invisible incluso, o el león dormido, hay tantas formas que le llaman las personas. Usted ha manejado ya algunos aspectos, ya hablamos acerca de la salud mental, ya hablamos acerca de la importancia de que aprendan el idioma inglés, ya hablamos de varios temas muy importantes, pero así, para resumir, ¿qué podría usted decirles a las grandes compañías de construcción? ¿Cuáles son esas necesidades o cuáles son esas cosas? Si usted estuviera en la posición de pedir, qué les pediría? Y a los trabajadores latinos, ¿qué mensaje les daría a ellos? Son dos cosas. Una, ¿qué les pediría a las compañías de construcción? Y otra, ¿qué mensaje les daría a los trabajadores latinos? Ok, pues va un poquito de la mano uno de la otra. Porque mira, ¿qué le pediré yo a las compañías? Bueno, hay niveles de compañía, definitivamente, ¿verdad? Hay compañías que te tratan bien, que buscan cuidarte, y hay compañías que realmente pues, no les va a importar mucho, lo quieren generar y listo. Yo creo que las compañías, realmente lo que pasa es que muchas veces ellos se manejan por medio de producción y de sketches o de tiempos de entrega de los inmuebles o de las construcciones. Me cuenta que muchos dicen, es que tenemos 6 meses para hacer este proyecto y no me importa cómo lo hagamos, incluso vamos a intentar quitarle tiempo al proyecto en lugar de hacerlo en 6 meses, 5 meses o 5 meses y medio, por ejemplo. Entonces, yo lo que pienso que tendrían que ser un poquito más ecuánimes y más en los proyectos, en lugar de acelerar tanto.
el término de los proyectos, sino enfocarse más que nada basado en cierta cantidad de horas para que la gente no corra tantos riesgos de un daño físico o mental. Entonces, sería una situación. Pero aquí viene la contraparte. El latino, debemos de a veces de educarnos que no es trabajar más para intentar hacer más dinero, sino saber manejar más que nada nuestros ingresos para poderlos utilizar de una manera más adecuada. Tú puedes trabajar, si les convences que vamos a darles 50 horas por semana para que haya una conciencia y que el trabajador pues no se mate tanto, por ejemplo. Pero muchos hispanos van a decir, no, mírame 60, yo quiero 60 horas porque yo quiero hacer más dinero. Entonces yo creo que ahí va de la mano, porque digo, pues las compañías dicen, no, ¿sabes qué? Van a decir, dale horas, que hagan el proyecto lo más rápido posible. Y el hispano, sí, a mí dame, no importa que me ande muriendo de sueño, de hambre, de lo que sea. Entonces, ahí van las dos situaciones, ¿no? Que van de la mano, una de la otra. No sé qué otra situación podría servir. Dice que estemos más educados, definitivamente. Claro, claro, no, realmente esa parte el balance, ¿no? La parte del balance, lo que tienen que, para poder sobrellevar este tipo de proyectos, los requerimientos, todo ese tipo de cosas y Claro, cómo ellos puedan estar mejor. Realmente se tiene que tener esa conciencia, ¿no? Para poder sobrellevar no nada más el proyecto, sino pues la vida, ¿no? En general, claro. en esos aspectos, ¿no? Eh, la última pregunta que yo le quiero hacer a usted. Claro. Una vez yo platiqué con unas trabajadoras del área de construcción, mujeres, en Birmingham, y ellas comentaban de que eran acosadas todos los días y que era muy complicado trabajar en la industria de la construcción. ¿Qué les podría usted decir a las mujeres? ¿Qué les podría decir cómo se pueden proteger? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué consejo les daría? Mira, desgraciadamente, como decimos, el hispano o el ser humano, como hombres, como especie, ah, tiene mucho que ver el nivel, sí tiene mucho que ver el nivel, uno, hasta cierto punto intelectual, pero es más importante los principios que tengas como familia, porque desgraciadamente venimos de unas generaciones donde el machismo era muy evidente, ¿no? O sea, es que, este es mi hijo, anda con dos, con tres, como las películas que hacían antes, ¿no? Que sí, que era el que más mujeres tenía, pues era el macho alfa, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado erradicar esa situación de acoso. Y también pues desgraciadamente, mucha manipulación por parte de las redes, de la misma música, donde incitan tanto al hombre como a la mujer a verlo de una manera como que no pasa. Yo sé que me estoy desviando un poquito de la pregunta exacta, ¿va? Pero me estoy nomás como tanta música donde, ¿sabes qué? Que muy grotescas las letras, y yo soy esto, y la mujer que yo también soy un fregón, o sea, entonces se sale mucho de contexto la realidad, pero realmente todo sale de los principios que se nos han ido heredando a través del tiempo, que ahorita ha cambiado un poco. ¿Qué consejo le doy yo a la mujer? Definitivamente que emocionalmente busquen la manera de estar bien, ya sea por medio de terapia, de pláticas, porque es muy complicado que eviten el acoso. Va a ser muy complicado. Desgraciadamente es una realidad. No podemos cambiar una realidad con una, con una solución que realmente va a ser muy compleja.
¿Qué consejo les doy? Que siempre mantengan distancia, mantengan su distancia, que cuando alguien vaya, que como quiere jugar y juego de palabras y cosas así, que mantengan su distancia. Es difícil porque si ellas a veces hacen eso, van a decir, que sangrona, que pesada y cosas así, ¿verdad? Pero desgraciadamente los hombres siempre van a salir a relucir sus dotes de galán, ¿no? De yo, y esto y lo otro, y van a acosar. O sea, eso no se va a poder evitar, Oscar Daniel, no se va a poder evitar el acoso, desgraciadamente, casi en ninguna rama. El acoso va a existir, entonces el consejo que les doy es que se mantengan ecuánimes, su distancia hasta cierto nivel, porque no pueden ser tampoco tan herméticas porque te vas a meter en problemas porque los tipos van a decir, que hagan su trabajo lo mejor posible y que estén conscientes de que siempre pueden estar, si no se sienten cómodas, si no se sienten a gusto, pues que busquen la manera de ir más arriba para investigar, pero definitivamente que sí, se den ella su lugar. Por eso digo, porque desgraciadamente como hombres y nuestra filosofía que nos han inculcado, pues no vas a erradicarlo tan fácil y menos ahorita con esa música, esa literatura, tantas cosas que están, en lugar de crear un vínculo más fuerte, lo están aperturando a querer normalizar muchas cosas que no pueden ser normalizadas. Exacto, exacto. Señor Miguel Ángel, con esto cerramos nuestro primer episodio. Daniel, estamos súper agradecidos por su tiempo, por la oportunidad que nos has dado, por todos estos comentarios, toda esta información de tantos años. El objetivo principal de este podcast es de que pueda ayudar a otros trabajadores a que tomemos conciencia, a que estemos más seguros, a que podamos crecer en la industria de la construcción, a que nos podamos apoyar, a que nos podamos unir en este país. Y bueno, muchísimas gracias, señor Miguel Ángel. Bueno, yo quiero decir algo, pero Daniel, muchas gracias, Daniel. Fue un placer platicar contigo, conocerte. Igual, Oscar, y yo en verdad deseo que ese sueño que ustedes están siguiendo, ese sueño de crecer y de llegar a cada vez a más personas y a más personas, y yo deseo de todo corazón que se materialice y que pueda dárseles eso que están buscando, ¿verdad? Porque la verdad que lo que poco he platicado con Oscar, poquito que he platicado con Daniel, créanme, las personas que lleguen a ver ese podcast, que son grandes seres humanos, más allá de todo, son grandes seres humanos, gente de valores, gente que vale la pena escuchar, que vale la pena seguir, y yo espero en verdad que este proyecto de ustedes siga creciendo, y yo sé que es complejo, yo sé que es complicado, pero en verdad que a ti, a Jimmy, a todo su grupo que conforma su equipo, que sigan creciendo y que, eh, y que encuentren las variantes y que encuentren las fórmulas y que encuentren la manera de llegar a donde deben de llegar y más allá, como dice el infinito y más allá. Muchas gracias, señor Miguel Ángel, por sus palabras. La verdad es que nos alientan y tienen mucho valor para nosotros, yo creo que también para Oscar, y también muchas gracias por habernos apoyado con esta colaboración, con nuestro primer episodio de podcast. Conclusiones, yo me quedo pues hablamos de muchos temas, ¿no? Pero para empezar, comentaba Miguel Ángel que al principio de los 2000, a lo mejor el tener acceso a tecnología o a internet le hubiera sido de mucha ayuda, ¿no? Entonces me quedo con un primer punto, la tecnología que tenemos, hay que aprovecharla, ¿no? El idioma, comenta Miguel Ángel, un consejo que les da es el inglés, pero sabemos que es una barrera grande, ¿no? El idioma y la colaboración, ¿no? Colaborar entre hispanos,
abrirnos más a eso. Quizá no es algo que tengamos innato, pero definitivamente es algo que podemos forjar y fomentar, ¿no? La conciencia de la cultura que tenemos, tanto en la cultura de la industria de la construcción como la cultura en general, ¿no? Porque esto del acoso sí es lamentablemente, como dices, viene ya en la mentalidad, ¿no? En la cultura, y se pueden castigar los casos que van saliendo, pero a fin de cuentas ahí queda. Quizá más es un aspecto de cultura generacional, ¿no? Quizá esa será una manera. Y por último, el esparcimiento de información, ¿no? Lo importante que es, y va de la mano con la colaboración como hispanos, el esparcimiento de información de todos los aspectos, en todo lo que hablamos hoy, desde las cosas que les pueden ayudar en un aspecto económico en la vida diaria, hasta conciencia de quizá cuidarnos unos a nosotros, cuidar la salud mental, y la información que también, no solo entre nosotros, sino la información de las realidades de los latinos hacia las personas que los contratan o al país con el que colaboran, ¿no? Decir, aquí estamos, no somos invisibles, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando también en nuestro primer episodio. Esténse atentos. Vamos a estar haciendo más episodios como este. Síganos, Need to Say. Y gracias, Miguel Ángel, Oscar. Pues, unas últimas palabras. Gracias por este programa. Sí, un placer de nuevo. Muchas gracias de nuevo, señor Miguel Ángel, Daniel. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Van a venir más podcasts. Vamos a tener temas muy, muy interesantes que nos van a ayudar a crecer como persona, profesionalmente, en nuestra industria. Y en esta industria increíble, ¿no? Que es la industria de la construcción. La verdad, hay muchas cosas que nosotros, como mexicanos, como latinos, podemos hacer para seguir creciendo, seguir adelante. No nada más como empleados, sino también aquellas personas que tienen sus propias empresas de construcción. Entonces vamos a tener más temas y también vamos a estar atentos a sus comentarios, a los temas que les gustaría que tratáramos. Vamos a tener diferentes tipos de invitados. Entonces vamos a estar definitivamente en contacto. Muchas gracias. Que pasen un excelente día. Gracias, Miguel Ángel. Esto fue Need to Say Talks. Nos escuchamos en la próxima.